En la clase anterior habíamos estudiado que una línea de transmisión la modelamos de acuerdo al circuito que hemos mostrado, que tiene una inductancia, una resistencia, una conductancia y una capacitancia. Para ese modelo servía, decíamos, para tomar en cuenta las pérdidas de voltaje, de corriente y el campo magnético y campo eléctrico que se genera en la línea. Entonces, tomando ese modelo, ese circuito, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff a lo largo de toda la malla externa, y a partir de esa ecuación habíamos llegado a una ecuación diferencial del voltaje que era la siguiente, y mencionamos que si hacíamos lo mismo pero para la ley de corrientes de Kirchhoff, aplicando la ley de corrientes en el nodo que se muestra, hubiéramos obtenido una ecuación similar para la corriente, que es esta que está acá. Entonces, a partir de esas dos ecuaciones, las vamos a combinar y obtener una sola ecuación diferencial que sirve para encontrar cuál es la ecuación de voltaje y cuál es la ecuación de corriente en la línea de transmisión para cualquier punto y en cualquier tiempo. Entonces empezamos tomando la primera ecuación que está acá y derivando esa ecuación respecto a Z. Entonces, como tenemos la primera derivada del voltaje respecto a Z, si derivamos otra vez, nos quedaría la segunda derivada. Aquí tenemos RI y derivamos respecto a Z, entonces me queda R de DI de DZ. Y aquí tengo la derivada respecto al tiempo. Si derivo respecto a Z, entonces me quedaría la derivada respecto al tiempo respecto a Z, y eso sería la segunda derivada. En la segunda ecuación vamos a hacer algo muy parecido, solo que derivamos respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, esto que tengo acá, derivo respecto al tiempo. Acá también derivo respecto al tiempo. Recordemos que G es una constante, entonces sale fuera. Me queda solamente la derivada de B respecto al tiempo, y acá tengo la derivada respecto al tiempo. Si derivo otra vez respecto al tiempo, me queda la segunda derivada. Y entonces, a partir de esas dos ecuaciones, voy a tomar la primera ecuación que está acá y lo que vamos a hacer es sustituir las diversas partes, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir primero la derivada de I respecto a Z con esta expresión que está acá. Entonces, haciéndolo, entonces aquí tengo R que multiplica a la derivada de I respecto al tiempo, pero la derivada de I respecto al tiempo es esto. Entonces sería como multiplicar esto por R. Entonces me queda RGB. Recordemos que hay un signo menos acá, ¿verdad? Entonces el menos por el menos da más, por eso queda positivo. Entonces sería R por GB y R por C derivada de B respecto al tiempo. Luego tengo el segundo término que es L segunda derivada de I respecto al tiempo respecto a Z, y eso lo vamos a tomar de acá, o sea, vamos a sustituirlo de ahí, ¿verdad? Entonces, sustituyendo eso, entonces básicamente sería esto multiplicado por L. Entonces me queda LG de dB de dt, la primera, y la segunda LC segunda derivada de B respecto al tiempo. Entonces tenemos esa ecuación, y ahora entonces la ordenamos, ¿verdad? Tengo acá la segunda derivada, que es esta. Este término lo colocamos primero, y de estos dos sacamos factor común la derivada de B respecto al tiempo, y me queda RC más LG por la derivada de B respecto al tiempo, y este término pues lo copiamos acá. Entonces esa es la ecuación que me queda, que es una ecuación en términos del voltaje. Entonces podemos decir que
una línea de transmisión está gobernada por una ecuación diferencial, que es la que mostramos ahí en la figura esta que está acá. Si hacemos básicamente el mismo procedimiento, pero al revés, ¿verdad? Es decir, lo que yo hice acá es derivar la primera expresión respecto a z y la segunda respecto al tiempo. Si yo hago lo mismo pero al revés, derivando esto respecto al tiempo y esto respecto a z y combinando las ecuaciones de la misma forma, entonces en vez de esta ecuación, que es la misma que está acá, hubiera obtenido esta otra. Entonces estas dos ecuaciones son las ecuaciones diferenciales que gobiernan el comportamiento de una línea de transmisión, que básicamente es lo que tenemos aquí. Es decir, la solución de esa ecuación diferencial me va a decir cuál es la forma que tiene el voltaje y cuál es la forma que tiene la corriente en una línea de transmisión.